Es un gusto saludarles, mis apreciados hermanos, y quiero dar la bienvenida al repaso de la lección de escuela sabática de la Asociación Sur Colombiana. Y hoy estoy con un invitado especial, el profesor Gustavo Trujillo. Profesor, bienvenido. Gracias, pastor. Muy buenos días y muy buenos días a todos los hermanos que semana a semana siguen el repaso de esta lección. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo, supliendo cada una de sus necesidades, solucionando sus problemas y le llevamos en nuestras oraciones. Amén. Bueno, esta semana hemos estado estudiando un tema maravilloso relacionado a la lección de escuela sabática, el amor y la justicia de Dios. Y vamos a comenzar con una oración. Por favor, profesor, nos dirige la oración. Claro que sí, con mucho gusto. Así que les vamos a invitar donde ustedes estén para que juntos hagamos una oración. Bondadoso Dios, en esta hora queremos darte gracias, porque en tu infinito amor y en tu gran bondad nos permites tener acceso al trono de la gracia. Nos permites el gozo de estudiar tu santa palabra para edificar nuestro carácter. Amén. Al repasar esta lección te queremos dar gracias, oh Dios, al mismo tiempo que te pedimos que ilumine nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que nuestra vida siempre esté dispuesta para ti. Amén. Permítenos entender este mensaje, bendito Dios. Lo agradecemos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Creo que es una lección maravillosa, mis apreciados hermanos, profesor Gustavo, el poder haber estado estudiando este tema. Y esta semana hemos estado estudiando para agradar a Dios. Y aunque el título nos dice mucho, ¿no? Podríamos preguntarnos cómo podemos nosotros agradar a Dios, cómo podemos agradar a Dios nosotros como seres pecadores. Y me llama la atención la introducción de la lección de esta semana, cómo nos pone a revisar a un padre frío, ¿no? Sí. A un padre que su hijo trae un regalo, lo hace con toda la devoción, con toda la alegría, pero el padre, ¿cómo lo recibe? Sí, es interesante esa historia, pastor, porque, el papá le dice al hijo, ¿no? Allí que ese regalo que le ofrece, que de hecho viene medio envuelto, ¿no? Dice allí la lección, el hijo no envolvió bien el regalo. El papá finalmente le dice que eso que el hijo le está ofreciendo, él lo puede comprar, tiene recursos y que realmente no lo necesita. Pero después finalmente le dice que lo ama, ¿no? Es como un contraste allí de cosas, pastor, que encontramos de manera muy especial. Así es, y no sé, creo que si nosotros recibimos los detalles de nuestros hijos de esa manera, realmente seríamos tildados a ser fríos, claro, parcos, pero yo creo que no somos padres así. Yo creo que en la experiencia que hemos tenido como padres, hemos tenido ese deseo de ver ese deseo de nuestros hijos llegar con detalles, con florecitas. Yo recuerdo a mi hija mayor que hoy en día tiene 15 años, que ella me traía agua cuando yo llegaba a la casa, pero ella no llegaba con el vaso lleno, llegaba con el vaso vacío, porque mientras iba caminando, iba botando el agua. Pero yo hacía y tomaba ese vaso como si estuviera lleno, porque lo recibía con esa alegría, con ese gozo, y creo que así es el corazón de Dios, aún más agradecido, porque cuando nosotros como seres humanos queremos agradarle, Él recibe esa devoción con el mayor afecto en su corazón. Claro, así que este va a ser el tema de esta semana. Y quisiéramos hablar un poco en relación a lo que nosotros llegamos a ser valiosos para Cristo y no nos imaginamos la manera o la grandeza del valor que nosotros tenemos ante Dios. Y esa semana vimos la parábola del hijo pródigo. Ok, perfecto, sí, señor. Y es importante, pastor, porque nosotros nos podemos preguntar cómo nosotros, pues siendo tan malos, tan pecadores, cuando miramos a nuestro interior, nuestro corazón, y a veces nos sentimos chasqueados y defraudados, ¿no? Especialmente cuando nos comparamos con Dios, estamos en dos polos muy opuestos. Mientras Él es supremamente santo, nosotros somos pecadores. Mientras Él es inmortal, es eterno, nosotros somos seres mortales. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? Y esa experiencia registrada en el Evangelio de San Lucas, que nos habla del hijo pródigo, nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Es muy, muy importante porque realmente nosotros le interesamos a Dios. Y es muy conocida la parábola del hijo pródigo, mucho se ha hablado acerca de esto, es muy amplia, muy conocida, pero vemos allí el reflejo del amor de Dios hacia nosotros.
Cuando lo ve desde lejos, dice la parábola, él no espera al que el hijo esté más cerca, sencillamente toma la iniciativa. Es lo mismo que Dios ha hecho, pastor, desde el principio, desde el mismo momento en que el hombre cayó en pecado. El pecado, dice el profeta, hizo que la relación con Dios se quebrantara. Todas las relaciones se quebrantaron en el jardín del Edén por causa del pecado. Hizo ocultar el pecado, el rostro de Dios para no ver. Sin embargo, a pesar de que el hombre ahora se pone en una posición contraria a Dios, Dios desde el principio ha tomado la iniciativa de buscarlos, de buscar al ser humano. Y bueno, buscó a Adán y Eva, tan pronto pecaron, les dio a conocer que ellos eran interesantes para él, a pesar de las circunstancias del pecado en que habían caído. Y desde el mismo comienzo, pastor, entonces, pastor, vemos que realmente somos importantes para Dios, que Él se interesa por nosotros. Siempre, a través de toda la historia, Dios ha tomado la iniciativa de venir a buscarnos. Qué hermoso, porque a través de esta parábola entonces nos damos cuenta que realmente le interesamos a Dios. Bastante, claro. Y aún se escapa de nuestra mente lo valioso que somos para Dios. Y cuando nos alejamos de Dios perdemos muchas cosas. Claro. Lo vemos a través de la historia de la parábola, ¿no? Sí, allí el hijo pródigo tiene comida cuando está con su padre, tiene vestido, tiene anillo, pero al parecer todo eso lo pierde lejos del padre, de la casa. Y aunque él llega sin esas cosas, porque cuando llega sin nada, llega sin dinero, llega sin ropa bonita, llega sin el anillo, porque en la historia se revela que el padre dice que lo vistan, ¿cierto? Sí. Y me llama la atención, profe, porque ese término vestido es estolí en griego y se refiere a una túnica larga. Los siervos tenían una túnica corta, pero el estolí, que es el que pide el padre, es que vistan con una túnica larga, que era la de los príncipes, ¿sí? Okay. Y es interesante porque el hijo le está pidiendo que lo trate como uno de los jornaleros, sí. Pero allí revela cuán valiosos somos para Dios, que aunque hayamos malgastado nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo, si nos arrepentimos y vamos a Jesús, Él nos entrega la estolí, o sea, la túnica de príncipe, la que hemos perdido lejos de Él. Pero también le dice, pónganle el anillo, y ese anillo es dactilios, que es el anillo. Esto evidencia la restauración de relación padre e hijo. Cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios, Dios nos va a dar su corona, la corona de vida, ¿sí? Sí, para perfecto. Que eso va a representar la victoria, la restauración de nosotros con Dios. Y otro elemento que me llama la atención que el padre hace en la parábola es que le dice a los siervos, maten el becerro gordo, ¿sí? Sí. Ese becerro gordo, ¿sí? En griego representa es que ha sido engordado. Y no es cualquier becerro. Dice, maten el becerro. Se refiere a un becerro especial. Okay. Y al parecer el padre empezó a engordarlo para recibir a su hijo. Aunque no lo veía por ningún lado, aunque quizás hasta algunas noticias hubiesen llegado, pero le dice, maten ese becerro cuando él ve a su hijo que está allá en casa, ¿sí? Esto demuestra la manera, lo valioso que es el hijo pródigo para ese padre, y ese es un pálido reflejo de lo que nosotros somos para Dios, algo inmensamente valioso, y Él está dispuesto a restaurar nuestra vida. Claro que sí, es realmente maravilloso el interés que Dios siente por cada uno de nosotros. No importa cuán bajo hayamos caído, el amor de Dios está dispuesto para restaurarnos, para levantarnos, y bueno, las promesas de Dios para nosotros aún están en el futuro, y es lo que Dios quiere, gozarse en nuestras vidas por la eternidad. Muy bien. Y bueno, tenemos el pasaje clave de esta semana. Está en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Y me gustaría a través de este pasaje, profe Trujillo, si nosotros somos pecadores, ¿cómo es posible que Dios se regocije en nosotros? Ok, y pastor, es una gran pregunta. Yo a veces me hago esa pregunta y yo sé que esa pregunta pulula en la mente y en el corazón de muchos cristianos. ¿Cómo es que nosotros, si somos pecadores, de hecho el profeta Isaías dice que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros siendo pecadores, Dios se pueda regocijar en nosotros? Y entonces ahí empezamos a entender justamente, pastor, las palabras del profeta Sofonías registradas en el versículo de Moria. Hay allí unos términos, pastor, me gustaría que compartiera esos términos, esos significados bonitos que aparecen
en el versículo de memoria de esta semana. Sí, bueno, yo creo que hemos estado repasando el versículo y para aprenderlo, incluso hay un himno con este versículo, Sofonías Sí. 3:17, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Aquí, mi apreciado profe, estamos viendo una de las profecías del profeta Sofonías que da al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a Jerusalén, esa Jerusalén que muchas veces le falló a Dios, a ese pueblo que muchas veces se fue tras los ídolos, pero ahora vemos una promesa de restauración. Cuando el pueblo se iba, se apartaba de Dios, yendo tras los ídolos de esta tierra, Dios no podía estar allí, se retiraba, ¿sí? Perfecto. Pero esta promesa dice, Jehová está en medio, ¿sí? Okay. Es decir, el rey está ahora en medio del pueblo para guiarlos, para gobernarlos. Y llega y da felicidad al pueblo, pero hay algo especial y es que ese término Keret es que va a estar en el interior. Es el anhelo de Dios para con nosotros. Ha sido desde el principio, cuando creó a Adán y a Eva, Él los visitaba, se alegraba en venir a visitarles. Pero en un momento el pecado hizo una brecha entre Dios y el hombre. Y ahora Dios quiso restaurar esa brecha, Claro. trayendo el santuario, ¿sí? Porque el Dios dice, hazme un santuario y yo quiero habitar en medio de ellos. Pero muchas veces el pueblo se iba en contra de Dios y aún así Dios tenía que ahora retirar su presencia. Ellos caían en las manos de sus enemigos, pero esta promesa de Sofonías dice, ahora yo estaré en medio de ti, en el interior. Y me llama la atención que ese Keret también se refiere a como al vientre, al corazón, a las entrañas. Es decir, no solamente Dios quiere estar allí, sino quiere estar en medio de nosotros. Claro. Y esa presencia de Dios trae felicidad al pueblo. Pero aquí Sofonías no habla de la felicidad del pueblo. Se refiere a la felicidad que Dios tiene cuando está en medio de su pueblo. Porque dice, Él es poderoso y te salvará. Se gozará en ti. O sea, en otras palabras, cuando Dios ve a un pueblo feliz, alegre, obediente, Él viene y se goza con el pueblo. Ese término es yasis, que es expresar gran alegría, gran alegría. Pero dice, se gozará por ti con alegría. O sea, ¿cómo así? Gozarse con alegría. Es decir, no solamente se expresa, sino que Dios siente gran emoción y placer cuando está en medio de nosotros. Claro que sí. ¿Sí? Y es que cuando el profeta ahí repite esas palabras, lo que usted dice, pastor, o sea, no es cualquier clase de alegría ni gozo, es realmente algo muy, muy especial que llena el corazón del Señor. Así es. Y termina diciendo el versículo, callará de amor, se regocijará. Yimet, se regocijará, es también una expresión, pero aquí ya dice, se regocijará, se expresará por ti con cánticos. Ese término cánticos es rinná y se refiere a un grito. O sea, Dios gritará, clamará un cántico. O sea, no es un cántico allí como a boca cerrada, como tímido, no, es un cántico a la vez como un clamor, pero de júbilo, de alegría, de gozo. Y es lo que Dios siente, apreciado profe, cuando está en medio de su pueblo y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Claro que sí, se me viene justamente a la memoria en estos momentos, pastor y apreciados hermanos. Hace poco miraba un video de un hombre que se puso a investigar religiones. Y para resumir, él decía que la religión que más le gustó es el cristianismo, porque las otras religiones tienen dioses que están allá, pero el Dios del cristianismo está en medio de su pueblo. O sea, eso le admiró a este hombre. Él decía, ¿cómo es que un Dios, siendo Dios, quiere habitar dentro de su creación? Y eso es lo que nos está diciendo aquí el profeta. Y lo que le regocija a Dios es eso, de manera que cuando nosotros le permitimos a Dios formar parte de nuestras vidas, el corazón de Dios se llena indiscutiblemente de regocijo. Eso le agrada a Dios. Entonces, la pregunta que el pastor hacía ahorita, si somos pecadores, ¿cómo es posible que Dios se regocije en nosotros cuando le permitimos a Dios ocupar el lugar que Él merece como creador y supremo rey en nuestras vidas? Realmente Él se está regocijando. Amén, amén. Ahora, profe, nosotros como pecadores, aunque pecadores, ¿será que podemos complacer a Dios?
Qué buena pregunta, pastor. Una pregunta muy, muy profunda. Y esa parte de la lección nos citaba al profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 4, donde el Señor nos dice, porque a mis ojos eres de gran estima. Eres honorable, dice el Señor, y yo te amo. Termina diciendo, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces, ¿es posible que nosotros, seres pecadores, podamos complacer a Dios? Sí es posible. Cuando hacemos la voluntad de Dios, lo estamos complaciendo. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, cuando seguimos sus pisadas, cuando escuchamos su voz, cuando atendemos su voluntad y cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan, es la mejor manera que nosotros tenemos para agradar a Dios. Amén, amén. Qué bueno, hermanos, nosotros poder saber que le podemos agradar a Dios, poder hacer su voluntad, porque Dios es un Dios, como hemos visto también, y lo vemos a la luz de la Biblia, es un Dios apasionado, es un Dios de emociones, y se agrada que nosotros podamos hacer el esfuerzo necesario para agradarle, para contentar su corazón. Hay algo que la lección menciona esta semana y es piedras vivas, piedras vivas. ¿Por qué Dios nos compara como piedras vivas? Esa figura también es importante, ¿no? Porque los apóstoles siempre que se refirieron a la piedra viva, la piedra principal del ángulo, se refirieron a Jesús. Pero Pedro, allí en 1 de Pedro capítulo 2, también se refiere a nosotros como piedras vivas. Cuando los apóstoles se refirieron a Jesús como la piedra principal del ángulo, es porque sobre esa roca se edifica la iglesia. Pero ¿por qué hace la analogía o la comparación con nosotros y nos llama también a nosotros piedras vivas? Porque nosotros debemos permitir, de la misma manera, que Jesús edifique sobre nosotros su voluntad. Eso es muy, muy importante. O sea, el Señor se agrada cuando llega a nuestras vidas. ¿Y por qué se agrada si somos pecadores? Porque Él comienza a organizar la casa, a construir lo que está desbaratado, un carácter manchado por el pecado. El Señor llega y comienza a limpiarlo, y eso le agrada a Él. A Dios no le molesta eso. Él llega a nuestras vidas y se agrada aunque somos pecadores, porque si le damos la oportunidad, Él comienza a poner las cosas en orden. Y como piedras vivas, Él comienza a levantar sobre ese fundamento la transformación de nuestro carácter. Es algo que solamente Dios puede hacer. Organizar la casa, organizar nuestra vida, para finalmente hacernos hacedores de algo que el pastor mencionaba ahorita cuando hablaba de la parábola del hijo pródigo, y es darnos los privilegios de la vida eterna y todo lo que ello representa en el futuro para cada uno de nosotros. Amén, amén. Bien, profe, esta semana hemos también meditado en relación a lo que dice el libro de Marcos. Hay una historia, ¿no? De un hombre que trae a su hijo endemoniado, ¿cierto? Y pide a Jesús. Los discípulos no pudieron hacerlo, ¿no? Okay. Pero trae a ese hijo, a Jesús, y Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero hay algo que pasa con el Padre. Y es que el Padre le falta ¿qué? Le falta fe. Le falta fe. Sin embargo, este hombre pide a Jesús, Señor, ayúdame a mi incredulidad. ¿Qué podemos decir en relación a esta historia? Es interesante, ¿no? Cuando vemos que los discípulos no pudieron. Finalmente el hombre acude a Jesús. Los discípulos le preguntan a Jesús por qué no pudieron. Bueno, y Jesús responde unas palabras muy representativas. Esto no sale sino con ayuno y oración. Finalmente, ¿qué es lo que quiere de fondo aquí con esta enseñanza que nos trae la lección de esta semana en esta parte? Finalmente, Dios se agrada cuando la imagen suya se puede reflejar en nosotros. Sí, entonces cuando la imagen divina se refleja en nosotros, eso alegra el corazón de Dios. Realmente eso lo agrada. Ese punto fue el que faltó ahí en los discípulos. Si ellos realmente en ese momento, ¿no? Estamos hablando de ese momento preciso, porque después vemos a unos discípulos totalmente transformados. Por la gracia de Dios, vemos un Pedro que se levanta a predicar y en un día se bautizan 3,000. Vemos a un Juan que no le importa que lo echen a fritar en una caldera, pero muere, o sea, es transformado. Pero en ese momento, ¿por qué los discípulos no pudieron? Todavía estaban en ese proceso, ¿sí? Y esta historia nos deja una enseñanza muy grande con relación a la forma como agradamos a Dios. Y es que nosotros debemos reflejar a Jesús. Él nos creó para que reflejemos su imagen. No para que reflejemos la imagen del mundo, sino la imagen de Jesús. Y Él quiere perfeccionarla. A Él le agrada perfeccionar esa imagen en nosotros. Cuando reflejamos la imagen de Jesús, vamos a hacer las cosas que Él hacía. Y así entonces Él se va a agradar sencillamente. Entonces, profe, para ir concluyendo esta lección, según la lección de esta semana, ¿cuáles son los objetivos
que Cristo quiere que se cumplan en nosotros? Bueno, hay muchos objetivos. Uno principal que aprendemos a través de la lección de esta semana y de esta parte de la lección es, uno de los objetivos es que nosotros reflejemos a Jesús, reflejemos el amor de Jesús. Ese es uno de los objetivos principales que nos mostraba la lección de esta semana. Porque reitero, eso llena el corazón de Dios. Cuando Él mira a sus hijos, aunque somos pecadores, viles mortales, manchados del pecado, llenos de defectos, pero en medio de todo hemos permitido que Dios habite en medio de nosotros, que llene nuestras mentes y corazones, que como piedras vivas Él comience a reconstruir un carácter defectuoso y finalmente por ese ejercicio, porque es por lo que Dios hace por nosotros. Nosotros por sí solos no podemos reflejar nada bueno. Agradamos a Dios es como resultado de que le hemos permitido a Jesús obrar el milagro de la transformación en nuestras vidas. Ese es el resultado. Entonces cuando Dios nos mira y ve que por el poder, por los méritos de Jesús, nuestro carácter ha sido transformado y terminamos reflejando la imagen divina, entonces el Señor nos mira con regocijo. Ahí es cuando realmente lo vamos a agradar. Amén, amén. Entonces, podríamos mencionar también un objetivo digno sería es agradar el corazón de Dios, ¿cierto? Agradar a Dios. Agradar a Dios, proponernos a hacer su voluntad, a cumplir lo que Él nos pide, que hagamos, tener esa fe en Él, creer, ¿no? Claro. En Dios. Bien, mis apreciados, hemos estado entonces estudiando este maravilloso tema. ¿Qué podríamos nosotros concluir, profe, un llamado a nuestra hermandad de acuerdo a la lección que hemos estudiado esta semana? Claro que sí, pastor. Y la lección nos hace ese llamado especial. Si Dios se quiere agradar en nosotros y nosotros amamos a Dios, bueno, pues démosle ese gusto a Dios de que Él se agrade en nosotros. ¿Y cómo se agradaría a Dios en nosotros? Bueno, ya lo hemos estudiado durante la lección de esta semana, permitiéndole a Dios llegar a nuestras vidas, habitar en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas, y de esa manera Él va a restaurarnos. Eso va a agradar a Dios. Entonces, ¿el llamado cuál es entonces, pastor y apreciados hermanos? Permitamos que el Señor llegue a nuestras vidas y ocupe el lugar que Él merece ocupar en nuestras vidas. Él se va a encargar del resto. Nos va a transformar de tal manera que cuando nos mire, a pesar de que somos pecadores, pueda ver en nosotros seres que reflejemos el carácter y el amor de Jesús. Ahí entonces el corazón de Dios se va a llenar de gozo y se va a regocijar en nosotros a pesar de nuestros defectos. Amén. Profe, quiero agradecerle por su estadía aquí en este programa. Gracias por esos aportes maravillosos, ese llamado que a través de la palabra de Dios el profe nos ha hecho y que podamos nosotros cada día agradar a nuestro Dios. Que podamos hacer las cosas aún detalles pequeños, como lo hace un niño con su padre, podamos hacerlo. Aunque imperfectos, dice el Espíritu de Profecía, Dios acepta el esfuerzo que nosotros queramos hacer y lo mira como lo más valioso que estamos haciendo para Él. Así que vamos a terminar con una oración y vamos a concluir este repaso. Oremos. Queremos darte las gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí con el profe Gustavo Trujillo. Gracias, Señor, por esta lección maravillosa, porque tú nos has enseñado que podemos agradar tu nombre. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos imperfectos, tú deseas, Señor, que hagamos cosas que glorifiquen tu nombre. Que al colocarnos en tus manos, Señor, aunque nuestras obras no nos ayudarán a ganar el cielo, porque son como trapos de inmundicia, pero tú aceptas el esfuerzo de cada hijo tuyo que por amor hace las cosas y lo acepta como lo mejor, Señor, así como un padre acepta esa flor marchita de su hijo, ese vaso medio vacío o medio lleno de agua, pero que se recibe con amor. De la misma manera, Señor, tú aceptas lo que hagamos porque lo hacemos por amor a tu nombre. Te rogamos, Señor, para que nos ayudes a ser cristianos que agraden tu corazón, que tú te sientas regocijado en medio de tu pueblo y podamos de esta manera un día disfrutar de la eternidad al lado de Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz día.